Hola, bienvenidos. Hoy les daré un resumen clave de la deforestación y el cambio climático en los Andes bolivianos. ¿Qué tal si les digo que decisiones tomadas hace 500 años están literalmente calentando nuestro planeta hoy? En este análisis vamos a viajar a los Andes bolivianos para descubrir cómo la historia dejó una huella profunda y medible en nuestro clima. Es una historia de equilibrio, de ruptura y, con suerte, de esperanza. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¡Ojo! Que no es una metáfora, ¿eh? Existe una conexión real, directa, entre lo que hicieron los seres humanos en el pasado y por qué suben las temperaturas hoy. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en esta investigación que es fascinante. Para que nos hagamos una idea, empecemos con un dato que es clave. Entre 1990 y 2020, la región andina de Bolivia perdió un 15% de sus bosques. ¡Un 15%! Y esto en apenas 30 años. Es una barbaridad. Nos da una idea de la escala del problema, ¿verdad? Y claro, esto tiene una consecuencia directa, que es esta. Durante ese mismo periodo de tiempo, la temperatura promedia en la zona subió 0.6 grados Celsius. No es ninguna coincidencia. La pérdida de bosques y el aumento del calor están íntimamente ligados. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo llegamos a este punto? Bueno, para entenderlo hay que viajar bastante atrás en el tiempo. Vayamos al principio de todo, antes de la llegada de los europeos. En ese entonces existía un equilibrio, una forma de vivir que hoy la llamaríamos sostenible. Este gráfico nos pinta un cuadro bastante claro de cómo era el paisaje por allá en el siglo XV. A ver, miren esto. El 85% era pura cubierta forestal. Y el resto, ese 15%, ojo, no era deforestación como la conocemos hoy. Era algo mucho más inteligente, una gestión del bosque, lo que llamamos agroforestería. Pero, ¿cómo lo hacían? ¿Cuál era el secreto? Bueno, para pueblos como los Aymara y los Guaraní, el bosque no era un enemigo a vencer. Para nada, era un aliado. Lo que hacían era integrar sus cultivos entre los árboles nativos. Con esto lograban proteger el suelo, evitar la erosión y, súper importante, mantener los ciclos del agua. En fin, un sistema que daba de comer a la gente, pero sin cargarse el ecosistema. Pero claro, todo cambió. Con la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, llegó también una lógica completamente distinta. Una que no veía el bosque como un hogar, sino como un recurso que había que explotar. Esta cita lo resume perfecto. La economía colonial tenía una sed insaciable de oro y plata. Y para sacar esos metales se necesitaba madera, muchísima madera. ¿Para qué? Pues para construir caminos, para los hornos de las minas, y los bosques, claro, fueron la primera víctima. Pero no fue solo la minería. Con los colonizadores llegaron también otras cosas, nuevas prácticas. Por ejemplo, el ganado, vacas y ovejas que necesitaban, enormes extensiones de tierra para pastar. ¿Y esto qué significó? Desmonte a gran escala. Y la consecuencia inevitable fue una erosión del suelo brutal, como nunca se había visto. Esas primeras grietas en el equilibrio original se empezaban a hacer cada vez más grandes. Ok, si el periodo colonial fue el que abrió las primeras grietas, podemos decir que el siglo XX fue cuando la presa se rompió por completo. Aquí la velocidad del cambio se disparó, pero de forma exponencial. A ver, esta línea de tiempo es súper reveladora. Nos muestra los puntos de quiebre. Miren el salto entre 1900 y 1960, un 20% menos de bosque. Pero luego, atentos a esta fecha, 1978, se construye una nueva carretera que de repente le abre las puertas del bosque de par en par a la agricultura comercial, a la colonización, pero a una escala masiva. Y a partir de ese momento, como ven, la curva se dispara. Y si queremos datos duros, aquí están. La pérdida anual promedio pasó de unas 32,000 hectáreas a principios de los 90 a 45,000 hectáreas en los últimos años. Es una aceleración tremenda. Ahora sí, con todo este contexto histórico, el punto clave es entender cómo es que todo esto afecta directamente al clima. Ok, ahora dejemos la historia un momentito y pasemos a la ciencia. Porque, ¿cuál es exactamente el mecanismo que conecta la tala de un árbol con que suba la temperatura? Esto lo explica súper bien. A ver, pensemos que los bosques son como unos aires acondicionados gigantes y naturales. ¿Cómo? Pues porque sudan a través de un proceso que se llama transpiración, y al hacerlo liberan vapor de agua que enfría el aire. Ahora, ¿qué pasa si quitamos los árboles? Pues que apagamos ese aire acondicionado. Así de simple. La energía del sol que antes se usaba para evaporar agua, ahora pega directo en el suelo desnudo y ¡pum!, se convierte en calor. Calienta el suelo y calienta el aire.
Pero la cosa no acaba ahí. De hecho, aquí empieza lo más peligroso. Porque este calentamiento inicial pone en marcha un círculo vicioso, una espiral que se alimenta a sí misma. Paso 1. Si hay menos árboles, hay menos humedad, tanto en el aire como en el suelo. El paisaje se va volviendo cada vez más seco. Paso 2. Un paisaje seco es básicamente combustible esperando una chispa. El riesgo de incendios se dispara. Y paso 3. Cuando esos bosques finalmente se queman, todo el carbono que tenían guardado por décadas, a veces siglos, se libera de golpe a la atmósfera. Y no estamos hablando de poco, ¿eh? Son unas 12 megatoneladas de CO2 al año, solo por los incendios en Bolivia. Para que nos hagamos una idea, eso es como las emisiones de más de 2 millones de autos. Una cantidad brutal que, claro, suma al problema global. Y aquí es donde el círculo se cierra. Todo ese CO2 extra acelera el calentamiento global, que a su vez causa más sequías, temperaturas más altas y, por lo tanto, las condiciones perfectas para que haya todavía más incendios. Es un ciclo que si no lo rompemos, solo puede ir a peor. Entonces, ¿qué? ¿Estamos condenados a seguir en esta espiral? Pues no necesariamente. La buena noticia es que ya se están implementando soluciones que son una mezcla fascinante de lo mejor del pasado con las herramientas que tenemos hoy. ¿Nos acordamos de cómo empezó todo esto? Hablando de las prácticas indígenas, ¿verdad? Bueno, pues resulta que esa idea central, la agroforestería, es hoy una de las soluciones más prometedoras. Básicamente se trata de volver a meter los árboles en los paisajes de cultivo para poco a poco restaurar ese equilibrio perdido. Y el enfoque que se está tomando hoy es precisamente ese, una fusión. No se trata de elegir entre tradición y modernidad, sino de combinarlas. Por un lado, se están plantando millones de árboles nativos, pero al mismo tiempo se usan satélites para monitorear la salud de los bosques. Se está recuperando el conocimiento ancestral, como la rotación de cultivos, y se apoya con políticas modernas, como los pagos por servicios ambientales, que en el fondo son incentivos económicos para que las propias comunidades conserven. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una última pregunta. Lo que nos enseña la historia de los Andes bolivianos es que las raíces del cambio climático son muy, muy profundas. Pero también nos enseña que, quizás en ese mismo pasado, están las claves para un futuro más equilibrado. Parece que la respuesta no está tanto en inventar algo desde cero, sino en algo mucho más simple y a la vez más complejo: recordar y adaptar la sabiduría que en el fondo ya teníamos.